Om Namo Brahmadivyo Brahmavidya Sampradaya Kartabhyo Vamsha Rishibhyo Gurubhyo Namaha Shri Gurubhyo Namaha. Sadgurunath Maharaj Ki Jai. ¿Qué es esta dicha de la meditación? Lo volvemos a recordar. ¿Qué ocurre cuando realmente estamos en meditación? Cuando realmente la mente entra en el estado de Nirodha. Nirodha es cesación del pensamiento. Normalmente los humanos somos seres pensantes, excesivamente pensantes. ¿Y cuando no hay pensamiento? Estos rishis o estos sabios observaron que cuando no hay pensamiento, estoy en mí mismo, no en el personaje. El personaje también es una concocción de varios pensamientos y asociaciones que crean una supuesta entidad, que siempre nos pasamos la vida intentando darle sentido y cambiándola constantemente. Lejos de esto, en la presencia, en la existencia que siento cuando no hay pensamiento, surge una inmensa dicha. ¿De dónde? Es mi propia dicha. Es la dicha de lo que soy. Es la dicha del ser. Es la dicha de la conciencia, de la existencia. Y de nuevo, vuelven los pensamientos, me asocio con los pensamientos están en el tiempo, en el espacio, en la causa, en el efecto, en esto me gusta y esto me disgusta, y estoy en el mundo sufriente. Y como que no me siento completo, pienso que algo externo me va a llenar. Una relación, unas posesiones, unos objetos, un viaje. Y vamos así dando vueltas y tumbos, probando cosas para sentirnos completos. Hasta que maduramos y empezamos a cansarnos. Cuando nos cansamos, viene normalmente, muchas veces, una crisis existencial fuerte. Una falta de sentido, una necesidad de encontrar otra forma de comprenderme a mí mismo y a la vida. Cuando esto se manifiesta, en este momento crítico y de grandes posibilidades, muchas veces aparece el Guru Tattva, un principio cósmico, el maestro, la enseñanza. ¿En qué forma? No sé. Pero aparece alguien que te dice, estás buscando erróneamente, estás buscando fuera. Ves hacia adentro. Lo que buscas no es un logro. A la mente a esto le cuesta mucho de comprender. Lo que buscas no es un logro. Lo que buscas ya lo eres. Ya lo eres, lo has sido siempre. Pero no has sido consciente de ello. Y aquí empieza el trabajo. Ir hacia adentro, encontrar esto que es más cercano que lo más cercano. Es lo que soy, lo que siempre he sido, lo que siempre seré, lo que no cambia, lo que es plenitud absoluta, lo que es paz, lo que no depende de nada ni de nadie, lo que no depende ni de mi propio personaje. La existencia, esta conciencia, es la conciencia que vibra, pulsa en el corazón de todos. Aquí hay una única conciencia, y muchos cuerpos, muchos intelectos, pero una única conciencia dichosa manifestándose en cuantiosos seres en el cosmos. La dicha de la meditación no depende de la meditación. La dicha de la meditación es lo que ya soy. Lo que ya soy. La meditación es el esfuerzo que hago para ir más allá de estas asociaciones con los pensamientos, asociaciones con el tiempo, asociaciones con lo finito, que me hacen finito. Si estoy convencido que he nacido en Barcelona en el año 55, sé que moriré. El cuerpo morirá,
pero no yo. No la conciencia que hay en mí, que es siempre libre, siempre existente. No debo nunca de confundir lo que soy con el mundo del devenir. Y el maestro te dice, tú eres eterno, tú eres infinito, tú eres dicha en ti mismo. En la medida que esto se va integrando, nos vamos haciendo más grandes, más libres, menos dependientes. Y ahora vamos por la vida mendigando experiencias o relaciones que nos den un poco de confort. Observemos nuestras vidas. Hemos mendigado por tener objetos, porque alguien nos quiera, porque algo sea agradable, porque algo suceda como a la mente le gustaría que suceda. Pero la mente es cambiante. Amo a esta persona, me quiero casar. Años más tarde, Dios mío, me quiero librar de esta persona, me quiero divorciar. Esta es la mente, inconstante. Entonces, la dicha de la meditación es la dicha de aquello que existe por sí mismo siempre. ¿Cómo acercarme a esta dicha? Pues delicadamente, amorosamente, teniendo espacios de soledad, teniendo espacios donde no quiero conseguir nada, solo observar los espacios interiores. Y poco a poco voy descubriendo mundos, universos, espacios inmensos de gran dicha, de gran paz en mi interior. Pero hay unas fases anteriores, fases de pesadez, de movimiento mental, de aburrimiento, que parece que no avanzo. Hay muchas fases intermedias que tengo que ir superando poco a poco, para poder entrar profundamente en estos espacios. Entrar en el espacio de la dicha es lo más fácil y a la vez requiere de un intenso esfuerzo y determinación. Pero una vez he despertado a esto, toda mi experiencia de la realidad cambia. Voy descubriendo una plenitud que en la medida que la descubro en mí, la veo también en el corazón de todas las personas, de todos los animales, de todos los seres. Estoy conmigo mismo donde quiera que vaya. Es un cambio de prajna, de conocimiento interior muy, muy grande. Estamos siendo consumidos por kala. Kala es el tiempo. El tiempo nos está consumiendo. Y nos vamos distrayendo con esto y con lo otro. Y vamos olvidando este conocimiento que es lo más importante. Ahora porque esto, ahora porque lo otro, ahora porque tengo este proyecto. Cuantísimas cosas innecesarias corremos detrás de ellas y gastan nuestro esfuerzo. Hemos de centrar un poco nuestra vida en lo importante. ¿Queremos ser felices? Pregunto. El ser humano quiere ser feliz. Haga lo que haga, normalmente lo hace para ser feliz. Entonces hay que darnos cuenta que la vida pasa muy rápido, que los meses se desvanecen uno tras otro. Hemos de empezar a valorar lo que es el tiempo y el tiempo que dedico a esta introspección, a esta contemplación, a este conocimiento. Porque en la medida que desaparezco allí, en este espacio, hay un cambio muy grande, hay una plenitud muy grande que voy sintiendo y que voy compartiendo. Primero hay una armonía en mí, luego hay una armonía en mi entorno y luego mi visión del mundo cambia.